Listo, a ver si yo veo mi pantalla, ¿ya están? Ya se ve. Sí, doctor, ya se ve. Gracias. Bueno, entonces, el líquido que tomamos, el líquido cefalorraquídeo, es un líquido que recorre los ventrículos. ¿Recuerdan las cavidades que tenemos dentro del cráneo, que son los cuernos frontal, temporal y occipital del ventrículo izquierdo? Igual habrá un cuerno frontal, un temporal y un occipital del ventrículo derecho, unidos al cuarto ventrículo, perdón, al tercer ventrículo central y al cuarto ventrículo. Y de ahí el espacio aracnoideo, subaracnoideo. Ese líquido, cuando baja a nivel lumbar, ahí se puede tomar haciendo la punción después del espacio L2, caemos al canal raquídeo, el espacio subaracnoideo y tomamos líquido. Además, podemos complementar estudios. Por ejemplo, si inyectamos un medio de contraste, como lo vamos a ver en la miografía, pues podemos tener nosotros también un estudio de imagen. El examen citoquímico del líquido, empezamos. Macroscópicamente lo puedo ver como normalmente es. Agua de roca se llama, es totalmente transparente. Amarillento, eso es xantocrómico. Hemorrágico lo vamos a ver como agua de sandía, rojo. El número y tipo de células, predominantemente linfocitos o mononucleares, de 0 a 5 células por milímetro cúbico, eso es lo normal. Igual que lo normal de las proteínas en líquido, 45 por 100 mililitros y 45-80 miligramos de glucosa. A las proteínas en líquido le hablaremos de proteinorraquia, glucorraquia. Y la glucorraquia equivale a 2/3 partes de la glucosa en sangre que tenga el paciente. Es lo normal. Lo anormal es que yo tenga más de 5 células, por ejemplo, 100, 200, 1000, en el caso de las meningitis, o procesos infecciosos o hemorrágicos. Las proteínas pueden subir, la glucorraquia también puede subir o bajar, de acuerdo a la patología que se tiene. Los tumores cerebrales, por ejemplo, que me ponen el líquido amarillo, pues están con muchas proteínas que se ven amarillas. En los eventos hemorrágicos, el líquido será hemorrágico, o sea, totalmente rojo, como agüita de sandía. Podemos encontrar el líquido purulento o turbio, por ejemplo, en el caso de las meningitis. Amarillento, en el caso de las proteínas elevadas, también en etapas tardías de procesos infecciosos como las meningitis bacterianas o en la presencia de tumoraciones cerebrales. Cultivo, tinción de Gram, BAR para tuberculosis, tinta china para hongos, que es criptococo, BDR para virus, BDR para sífilis, HIV, y pruebas para toxoplasma y cisticercosis. Son las pruebas que podemos pedir en líquido cefalorraquídeo. Pero evidentemente va a salir anormal cuando tenga algunas lesiones estructurales, infecciosas, etc. Igual que los cisticercos me van a dar cambios a nivel de receptores de lo que serán los anticuerpos, que prácticamente ya no nos hacen, porque los estudios de imagen pues son mucho, pero mucho más claros. Bien, de la misma manera, vamos a platicar mucho más del líquido cefalorraquídeo cuando veamos los procesos infecciosos como las meningitis o las encefalitis. Otro método diagnóstico del que también vamos a hablar mucho más en el caso de epilepsia es el electroencefalograma, es decir, medir las ondas cerebrales. Y cuando se hace una sumatoria o un porcentaje de toda la actividad eléctrica cerebral, podré tener el mapeo cerebral. Bien. El electroencefalograma fue descrito hace muchos años por Hans Berger, quien se le ocurrió colocar unos electrodos en la superficie del cráneo y con a medio de amplificadores, entonces ver la actividad eléctrica cerebral, son sus trazos que él hacía, y poder medir la actividad eléctrica cerebral en ondulaciones. Entonces, lo que se observó, bueno, lo que él decía, tenemos ondas cerebrales y esas ondas tienen dos valores. La apertura de las patitas va a ser en tiempo, milisegundos,
mientras que la altura de la onda será en amplitud, milivoltios. Entonces, voltaje, tiempo. Eso es lo que mide el electroencefalograma de cada una de las ondas. Lo normal en voltios es de 15 a 150 milivoltios, tomando en cuenta que medio centímetro es el equivalente a 50 milivoltios. Eso es en relación a lo que es el voltaje. En relación al tiempo, ahora sabemos que, por ejemplo, la distancia en la que los equipos anteriores, este es un papel, antes eran, fíjense, ahora son computarizados, pero antes eran unos tubitos que tenían tinta y entonces se abría, iba saliendo la tinta, el papel en un rollo iba corriendo a una velocidad de 3 centímetros por segundo. Lo que quiere decir que las ondas cerebrales, cada 3 centímetros era equivalente a 1 segundo. Bien. Otra cosa importante en el electroencefalograma es cómo medimos el voltaje o las ondas cerebrales, los ritmos cerebrales. Y para eso se colocan unos electrodos distribuidos en toda la superficie del cráneo en un sistema internacional que se llama Sistema Internacional 1020, en donde se encuentran localizados todos los electrodos en una distancia entre el 10% y el 20%, por eso se llama de la distancia de las diferentes. Entonces, yo tengo mis dos hemisferios cerebrales, como están viendo ustedes. Entonces tengo que en el hemisferio cerebral izquierdo están los números nones, 1, 3, 5, 7, acompañando las letras. Y en el derecho los pares, 2, 4, 6, 8, acompañando las letras. Y las letras pues son las frontales, estas son las frontopolares hasta adelante. Las frontales están, y luego a los lados estarán las temporales y las parietales y las occipitales. Entonces, eso, una de las derivaciones, y este va a ser un canal, F3 con C3, y este va a ser otro canal. Es así como se miden las ondas. Claro, ahora ya en computadora es mucho más fácil porque se ven las imágenes perfectamente bien. Y ahí está, cada canal equivale a dos electrodos tomando y midiendo, y entonces ya vemos patrones de ondas diferentes. Por ejemplo, la actividad punta-onda lenta es característico de las crisis de ausencia. Una onda aguda es que tiene más de 80 milisegundos, es una onda aguda, que también se llama ondas lentas. El ritmo cerebral normal es el ritmo alfa. Debe de tener de entre 9 y 13 ondas por segundo. Y ese equivale al ritmo normal. El ritmo beta es un ritmo acelerado, mientras que el ritmo teta es lento. Y el delta es demasiado lento, como en el sueño profundo, por ejemplo. ¿Y qué miden las ondas cerebrales? Por la corriente eléctrica cerebral. Así de que cuando hay descargas anormales, las puedo identificar fácilmente en el electroencefalograma. En la actualidad, metiéndonos un poquito en la cirugía de epilepsia, ahora se hacen electroencefalogramas chiquititos en una pequeña zona del cerebro, como pueden ver ahí, los electrodos se colocan para buscar áreas muy específicas de descarga anormal y hacer el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Las ondas anormales, ondas agudas son ondas lentas, polipuntas, punta onda lenta, que es de las ausencias, o las puntas separadas, como lo vamos a ver en las crisis. Vean, una persona despierta. Casi todos ustedes ahorita tienen así sus ondas cerebrales. El sueño ligero, empezamos a tener una baja importante, y en la fase REM, la fase 2 del sueño, está súper acelerado el ritmo. ¿Y qué pasa en el sueño profundo? Bueno, pues baja la actividad eléctrica cerebral. Ya revisamos hace unos días la muerte cerebral, en donde tendré un electro totalmente isoeléctrico. Les decía hace un rato, si ya yo saco un resumen,
o voy sumando, le voy dando valor, entonces lo que tengo es precisamente un mapeo cerebral. Veamos. Si yo trazo una línea aquí, y entonces mido cada renglón, le doy valor, de acuerdo a la onda donde la voy agarrando, entonces me da una imagen. Pero si yo en la siguiente fracción de segundo, o notan allá, aquí, o acá, o acá, o acá. Fíjense, cada una de esas rayitas que pinté me va a dar cosas diferentes aquí, o de colores diferentes. Obviamente, ya vieron que hay una línea donde no hay mucho voltaje. Aquí donde subió el voltaje, pues obviamente va a ser diferente. Yo necesitaría miles de imágenes para poder tener claramente el funcionamiento del mapeo cerebral, por lo que este tipo de estudio de mapeo cerebral no es tan redituable. Claro, se ve muy bonito, es más caro, pero no es tan funcional como el electroencefalograma convencional, en donde recuerden que cada renglón es una zona del cerebro y esa zona me está explicando precisamente la actividad eléctrica que se presenta en diferentes áreas, cómo sube el voltaje. Vean acá cómo hay cambios, pero acá viene una descarga eléctrica anormal. La videoelectroencefalografía ahora me permite estar tomando video continuamente del paciente y durante él se está conectado no solamente un electroencefalograma, los estudios de polisomnografía, actividad muscular, parpadeo, etcétera, pueden también medirse durante la noche de un paciente. Este es el caso de un chico que tiene crisis epiléptica focal o parcial. Vamos a hablar de epilepsia pronto y entonces va a ser muy bonito que vayamos integrando toda la información. Este chico va a tener una crisis. Está conectado aquí sus electrodos y aquí va a correr un video electroencefalograma. Y quiero que vean la crisis focal del hemisferio derecho. ¿En qué momento empieza la crisis? Mira, aquí viene la descarga. Ahí está. Vean la descarga. Y ahí está teniendo una confusión unilateral. Ya se acaba la crisis, ya está perfectamente bien. Un poquito de actividad muscular, pero esto es el video electroencefalograma. Vamos a ver toda la clasificación de crisis epilépticas en video electroencefalografía, pero eso ya vendrá dentro de poco tiempo. Otro de los estudios que es importante tener en cuenta es el estudio Doppler. No solamente como en este ejemplo el Doppler transcraneal, sino el Doppler como tradicionalmente se conoce. Doppler de vasos de cuello, carótidas. Se puede hacer Doppler de la arteria oftálmica, de las vertebrales. Y bueno, hace tiempo era solamente auditivo. El flujo. Después se hizo ya bimodal. Y ya va apareciendo cada vez más la tecnología con los diferentes transductores para poder medir el flujo. Por ejemplo, aquí se mide a 3 distancias y se puede ver dónde está el tampón o dónde está la aterosclerosis que me está disminuyendo el paso de la sangre y la carótida. O ya estudios no invasivos como los estudios Doppler color, en donde puedo, así que es una angiografía, me dan dentro medio de contraste, aquí está la estenosis, pues aquí se ve igual. Seguramente tengo en la arteria, a lo mejor aquí está la arteria, la pared de la arteria, tengo acá una placa de aterosclerosis y aquí tengo otra placa de aterosclerosis que disminuyen la luz del vaso y producen ese efecto de adelgazamiento de la arteria en la bifurcación de la carótida. El Doppler no es un estudio invasivo. El Doppler transcraneal, ahora con nuevos transductores y técnicas especiales, podemos medir el flujo de las arterias intracraneales, cerebral anterior, cerebral media o cerebral posterior, y puedo tener ya un diagnóstico mucho más certero de dónde se va la parte.
Vamos a platicar más del Doppler cuando veamos enfermedad vascular cerebral. Bien. Entonces, vamos ya a entrar de lleno a lo que son los métodos de imagen. Escríbele a Berito, dile que el doctor está en clase, Vero. Da chance que te hablan un ratito. Bien, entonces, los métodos de imagen. A ver, chavos, esto es bien importante porque pues, los métodos de imagen son imágenes. Entonces tenemos que tener un ojo de imagen. O sea, tenemos que ver todos los rinconcitos para que no se les olvide. Entonces, si alguien le pregunta, ¿de qué color ven la nieve? ¿Negro con azul o blanco con dorado? Entonces, lo importante es no irnos a ver solo la nieve. A ver, vamos a ver todo. Obviamente hay cosas que de repente, como por ejemplo, en una tomografía, un tumor, tiene un tumor, véate. Pero hay que ver los demás de la tomografía. Cómo está la corteza cerebral, cómo están los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo, etcétera. Bueno, tenemos que ver todo lo que aparece en cada una de las placas, las imágenes que revisemos, etcétera. Bien. Desde hace muchos años, pues apareció con Röntgen la radiografía o los rayos X simple. La placa simple de cráneo, pues bueno, me podía permitir ver, por ejemplo, proyectiles de arma de fuego, calcificaciones, crecimiento de la silla turca, situaciones muy indirectas. Lo mismo que, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego en una placa simple de columna vertebral o de instrumentación quirúrgica en una cirugía de columna cervical. Las placas simples se han utilizado siempre. La rutina de cráneo típica, pero que prácticamente ya no la usamos porque los equipos de tomografía actual ya pueden hacer imágenes de hueso mucho más claritas que las imágenes con las que contábamos hace tiempo. Bien, utilizando rayos X simples, se pueden hacer métodos complementarios de estudio. Por ejemplo, se hace una punción lumbar y en lugar de tomar líquido cefalorraquídeo, lo que hago es aplicamos medio de contraste y después el paciente se inclina y se le toman placas simples de rayos X. Y lo que vamos a ver es que el medio de contraste avanza y, por ejemplo, ven ustedes, aquí están los cuerpos vertebrales, ese es un cuerpo vertebral, aquí está otro cuerpo vertebral, aquí está otro cuerpo vertebral, pero lo que veo es que en donde está la hernia, aquí hay una compresión, porque el disco intervertebral se está saliendo y está comprimiendo la raíz nerviosa. Es una hernia de disco. O en el caso de aquí arriba, donde tengo un defecto de llenado por una tumoración cervical. Entonces, esta es la mielografía, que también prácticamente ya no la usamos porque llegó la famosísima resonancia magnética. Y como le decían hace muchos años, resonancia magnética nuclear. Esa es Ahora, hay dos estudios que son historia, la neumoencefalografía y la ventriculografía. Afortunadamente son historia, porque eran estudios muy crueles, muy fuertes. Fíjense, se hacía una punción lumbar y se le inyectaba aire al paciente. Luego se acostaba en esta camita que ven aquí y se empezaba a girar. Hace 35 años que estaba yo entrando a la especialidad allá en el Instituto Nacional de Neurología, me tocó conocer esta camita. Ya no se hacían los estudios, pero todavía la vi y la tenían, en donde acostaban al paciente y lo iban girando para que el aire que habían metido por punción lumbar subiera y llenara los ventrículos. Entonces, y se tomaban placas simples. Estas son placas simples de cráneo, pero con aire adentro. Vean cómo se llenan muy bien los ventrículos, también acá. Y, por ejemplo, aquí vemos una pelotita que es un tumor, un quiste coloide del tercer ventrículo. ¿Cómo se hacía el diagnóstico? A través de un estudio indirecto. Pues sí, meto aire, tomo una placa simple y veo donde no se llena, y donde no se llena, ahí está el tumor. Pues se moría el paciente y desgraciadamente pues ahí está la presencia de un quiste del tercer ventrículo y que
pues bueno, es para lo que servía la neumoencefalografía. Un poco después, en lugar de poner aire, se inyectaba medio de contraste, y el medio de contraste llenaba los ventrículos, ven, así como acá, y también veíamos, conociendo la anatomía normal, las desviaciones de la línea media, la obstrucción del líquido, etc. Hasta que por ahí de los años 1970 aparece la tomografía computarizada. Primero analicemos la palabra tomografía. La palabra tomografía es cortar. Eso quiere decir tomografía, cortar. Por eso, si yo voy a hacer rebanadas, va a ser diferente una rebanada de hasta arriba que de la mitad que de hasta abajo. Hasta arriba veré la cisura interhemisférica, abajo, en medio veré los ventrículos y la línea media, y hasta abajo la fosa posterior con cerebelo y tallo cerebral. Eso es tomografía, y la tomografía se hace por cortes en planos. La primera tomografía que salió es la que me cortaba el cerebro en un plano horizontal. Y entonces se llamó, ese plano, así como horizontal, se llamó axial. De ahí el nombre de TAC, tomografía axial computarizada. Entonces esos eran los primeros planos axiales, que la imagen se veía desde arriba o desde abajo. Bien. Después ya vinieron equipos más sofisticados que me hicieron los cortes sagitales, que es así a lo largo y la imagen es de lado, o coronales, en donde la imagen es de frente. Bien. Los equipos iniciales de tomografía hacían un estudio en 1 hora. En la actualidad, los equipos nuevos hacen un estudio de tomografía en 3 a 5 minutos. Es muy rápido. Y bueno, dentro de las cosas que hay que saber de la tomografía es que se logró conectar un tubo de rayos X que va a disparar o fraccionar los rayos X con una capacidad de dividir los rayos X en 30,000 haces. Son rayos X, pero están conectados a una computadora y que va a ir girando el tubo de rayos X y va a poder hacer rebanadas o cortes de 2 a 4 milímetros en el objeto a explorar, en este caso es el cráneo del paciente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los rayos X se salgan disparados y me encuentro con que aquí tengo la cabeza de una persona? Entonces, hay rayos X que van a pasar requete fácil. Aquellos que se encuentren con el líquido cefalorraquídeo o con aire se siguen derecho. Hay otros que se van a parar parcialmente, como por ejemplo los que pasan donde está el tejido cerebral. Y hay otros que de plano no van a pasar. ¿Por qué? Porque está el hueso, la densidad de hueso. Entonces, ¿qué mide la tomografía? Mide densidad. Acuérdense, medida de densidad, que es unidades Hansfield, así son las unidades que miden la densidad, pero además estrictamente es el coeficiente de atenuación, porque al atenuar los rayos X aquí, la imagen en la placa va a ser diferente. Si el paciente tiene un tumor, pues ahí los rayos X no pasarán o pasan diferente y me va a dar una imagen diferente en la placa. Entonces, mide la tomografía el coeficiente de atenuación, o sea, mide la densidad del objeto a explorar. Y entonces tengo que si mide la densidad y tengo una calcificación, por ejemplo, la calcificación es de hueso, es muy densa. Entonces voy a tener zonas hiperdensas que equivalen al blanco más blanco, hipodensas, como por ejemplo el líquido o el edema, por ejemplo, pues se ve negro. Y hasta acá negro. Y va entonces del blanco más blanco al negro más negro, pasando por todos los tonos de gris. Y los tonos de gris, por ejemplo, la isodensidad, y ese es el ejemplo del tejido cerebral. O por ejemplo, le pongo otro. El tejido cerebral es gris, el meningioma es gris.
o sea, es isodenso. Es una lesión isodensa. Oye, pero si le ponemos contraste, es que eso es diferente. Entonces, esto es importante, esto lo tenemos que ver. Del blanco más blanco al negro más negro. Hiperdenso, hipodenso. Ahora, la tomografía puede ser simple o con contraste. El contraste es intravenoso. Por lo tanto, tendremos que la tomografía simple, el cerebro se ve isodenso siempre, o sea, gris. El líquido cefalorraquídeo siempre se ve hipodenso, porque es agüita. Oye, ¿y el contraste? No, pero el contraste no es intraventricular, es intravenoso. El contraste es su efecto aquí. Vean, la sangre intravenosa, normal, la que va circulando normal, pues se ve isodensa. Mientras que la sangre con negro de contraste, que lo va intravenoso, lo vemos hiperdensa. Una hemorragia es sangre que se sale de su lugar y entonces, por lo tanto, aumentará la densidad. Entonces yo veo una hemorragia hiperdensa, tanto en simple como en contrastada. Entonces, como parte importante, fíjense, cada vez que yo en tomografía simple vea algo blanco, o sea, hiperdenso, solamente pueden ser dos cosas. Uno, la hemorragia. Dos, el hueso. Entonces, una calcificación, pues se ve hiperdensa. El hueso se ve hiperdenso. El edema cerebral, hipodenso. Tumor vascularizado, bueno, el tumor vascularizado sin contraste se ve isodenso, pero con contraste ya se pinta el contraste intravenoso y ya se pone hiperdenso. A diferencia del tumor no vascularizado, que siempre va a ser siendo isodenso. Bien, entonces tenemos que manejar muy, muy bien esas densidades. Hiperdenso, isodenso, término medio, hipodenso. ¿Ok? Los cortes axiales son rebanadas como en ese sentido, en donde la imagen es superior o inferior, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero hay que identificar bien el hueso, el tejido cerebral, los ventrículos, que son esos negritos que están ahí. Ahora, en los cortes coronales, las rebanadas son así y la imagen es de frente. Esta imagen sirve también para empezar a platicar de tres calcificaciones normales que vamos a tenerlas frecuentemente y que no son patología. Aquí ya pueden ver en la parte coronal dos zonas hiperdensas. Que estos zonas hiperdensas son esto que ven aquí, los plexos coroides. Los plexos coroides son formaciones microvasculares que se encuentran en el interior de los ventrículos. Ahí llega la sangre y se produce un ultrafiltrado de agüita, o sea, de líquido cefalorraquídeo que llenará los ventrículos. Entonces tienden a calcificarse y los vamos a ver perfectamente. Entonces, vean, aquí están mis calcificaciones fisiológicas o normales. Los plexos coroides son estas dos y esta es la glándula pineal. Las tres se pueden calcificar en forma normal, sin problema alguno. Los cortes sagitales son las rebanadas así, el corte es lateral, o sea, de frente, y ahí se puede distinguir perfectamente la parte sagital, aunque en este caso hay una patología. Bueno, chavos, vamos a dejar la clase hoy acá para que mañana entremos de lleno a parámetros de interpretación de la tomografía. Mañana terminamos de aprender de tomografía y mañana mismo nos aventamos resonancia magnética cerebral. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, Doc. Todo bien, Doc, No, gracias. yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Es más que del tema, quisiera yo preguntarle en qué fecha va a tomar nuestro primer parcial. Si se puede saber. Terminando, el primer parcial se lo voy a poner terminando las meningitis. Ok. Después de este tema, que terminamos, mañana terminamos métodos diagnósticos y esta semana terminamos todas las infecciones. Entonces, lo más seguro es que de aquí a 8 días, lunes, sea el primer parcial. Está bien, Doc. ¿Sale? Bien, gracias, gracias. Órale. Gracias, doctor. Nos vemos después. Buen día, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego.